Muy buenas tardes para todos. Saludamos a todas las personas que nos acompañan a esta hora aquí en el estudio 5 de RTVC en Bogotá, a quienes siguen la señal de Canal Institucional o vía streaming en www.canalinstitucional.tv o a través de la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible www.minambiente.gov.co. Los invitamos a ponerse de pie para entonar el himno nacional de la República de Colombia. Pueden tomar asiento. Esta audiencia pública de rendición de cuentas del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 2018-2019 es una oportunidad para que la ciudadanía conozca de primera mano los retos y avances del sector ambiental enmarcados en el Plan de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, especialmente en el Pacto por la Sostenibilidad, Producir Conservando y Conservar Produciendo. Esta audiencia del sector ambiental se centra en la gestión realizada desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 30 de junio de 2019 y reúne a las entidades adscritas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y los institutos de investigación ambiental IDEAM, Humboldt, INVEMAR, SINCHI e IAP. Recuerde que ustedes pueden participar en esta audiencia pública de rendición de cuentas enviándonos todas sus preguntas, sus opiniones, también a las redes sociales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Facebook, @minambiente.co, en Twitter también al correo electrónico rendiciondecuentas@minambiente.gov.co, y hemos habilitado también una línea nacional gratuita 018-111-946. Ahí estarán atentas también para que puedan enviarnos todas sus opiniones. Y antes de comenzar con esta rendición, damos inicio dándole la bienvenida al señor ministro Ricardo Lozano, quien va a darle la bienvenida a su vez a todos los funcionarios y a todas las entidades adscritas al ministerio. Señor ministro, muy buenas tardes, bienvenido. A usted, Beatriz, para mí es un placer otra vez estar aquí en RTVC. Antes lo hice como director del IDAM y ahora estoy
en la cabeza del Sistema Nacional Ambiental, pero la cabeza son ustedes, son todos los colombianos. El Sistema Nacional Ambiental, como bien lo acabas de decir, está conformado por los campesinos, por los pueblos étnicos, por la academia, por los institutos de investigación adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente, por Parques Nacionales Naturales, por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por supuesto los diferentes funcionarios, contratistas, directores, en fin, una cantidad de personas y de talento y profesionales que pertenecen precisamente a esa gran labor de prevención de conflictos, esa gran labor de conservación, de restauración de nuestros ecosistemas y por supuesto también como garantes de los derechos humanos, pero también garantes de la participación de la educación y la transformación de nuestros territorios. Quiero contarle, Beatriz, que efectivamente ese pacto por Colombia, pacto por la equidad, fue construido desde los territorios, desde donde nos están viendo en toda Colombia, desde el Pacífico colombiano, desde el Caribe, desde los llanos, desde el Amazonas, desde la cuenca Magdalena Cauca, desde San Andrés. Eso fue lo que el presidente Duque y la señora vicepresidente quería que así se hiciera, y era que desde los territorios, con las necesidades y oportunidades, construyéramos país, construyéramos con esas realidades. Quiero decir que tenemos también un pacto por la sostenibilidad. Ese pacto tiene 4 grandes pilares que son los que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a escuchar esos logros en este año que también ya tenemos de gobierno. El primer pacto es cómo hacer para que las actividades económicas pues sean mucho más sostenibles en el largo plazo, por supuesto, pero con la realidad y sin afectar a esa competitividad tan necesaria para todos los colombianos. El segundo pilar fundamental es la biodiversidad, nuestro patrimonio natural, nuestra riqueza colombiana y riqueza además global, y también el tercer gran pilar está relacionado con la prevención de riesgos y por supuesto todas las acciones de aumento de resiliencia y cómo podemos reducir esa vulnerabilidad frente a los efectos del calentamiento global y al cambio climático, y también la prevención de desastres. Pero también como último y pilar de todos ellos es el fortalecimiento de estas instituciones, el fortalecimiento de la información y el fortalecimiento de los datos y el conocimiento para toda Colombia y por supuesto de las autoridades ambientales para ser muchos más eficientes y ágiles en nuestro servicio. Tenemos también el día de hoy presencia de las corporaciones autónomas regionales, por lo tanto creo que vamos a tener un programa bastante completo y por supuesto también vamos a rendir cuentas sobre la ejecución del presupuesto y sobre el estado mismo del cumplimiento de nuestras metas. Así que sin más preámbulo voy a presentar a nuestros invitados, que son, como ya lo dije, nuestros grandes funcionarios del Ministerio. Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Roberto Esmeral, bienvenido. Muchas gracias, ministro, y un cordial saludo para todos los televidentes que nos acompañan en esta rendición de cuentas. Desde el Viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio trabajamos los temas de educación, participación, ordenamiento ambiental, gestión del riesgo, cambio climático y la articulación y coordinación de todas las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental en el territorio. Gracias, viceministro. Viceministra de Política y Normalización, bienvenida, María Claudia García. Muchas gracias, un cordial saludo. En el Ministerio de Políticas y Normalización Ambiental trabajamos la sostenibilidad de los sectores en los temas de biodiversidad, tanto bosques como mares y costas, en la gestión integral del recurso hídrico y sobre todo en la formulación de esas normas y esas políticas que nos permiten alcanzar nuestras metas. Muchas gracias, doctor Rodrigo Suárez, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ANLA, bienvenido. Ministro, muy buenas tardes, y a todos los compañeros de esta rendición de cuentas y a todos los colombianos. Desde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y en el marco del desarrollo sostenible y en esa búsqueda de la excelencia trabajamos con oportunidad, transparencia y calidad de nuestras decisiones. Muchas gracias, Rodrigo. Doctora Julia Miranda, directora de Parques Nacionales, bienvenida. Gracias, ministro. Nuestra misión es la administración y el manejo de los parques nacionales para lograr su conservación efectiva, pero también somos los coordinadores del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que está conformado por las áreas protegidas nacionales, las regionales y las reservas de la sociedad civil. Muy bien, muchísimas gracias. Como ustedes bien saben, nuestra directora del IDEAM, la doctora Yolanda González, se encuentra fuera del país, pero el doctor Eliezer Díaz está director encargado del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Bienvenido, doctor Eliezer. Muchas gracias, señor ministro. Muy buenas tardes y un cordial saludo a todos los colombianos. El IDEAM es un instituto de apoyo técnico-científico para el Sistema Nacional Ambiental, generador de conocimiento y produce información del estado actual y de la dinámica de los recursos naturales y el medio ambiente,
para la toma de decisiones de los sectores en el país. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Giovanni Ramírez, también es subdirector del IAP, del Instituto tan fundamental e importante precisamente para la conservación y protección y uso sostenible también del Pacífico colombiano. También sabemos que el doctor William Klinger pues no está en Colombia, pero bienvenido, subdirector. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, señor ministro, por permitirnos apoyarlo en esta audiencia. En nombre del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico quiero dar un saludo a los colombianos que nos escuchan en este momento. La función principal del instituto es generar información y conocimiento sobre dos pilares que tenemos en el territorio: los recursos naturales y la cultura. Muy bien. En ese sentido, combinamos el conocimiento científico con el conocimiento tradicional para, a partir de ellos, generar herramientas e instrumentos en el territorio que permitan tomar decisiones. Mil gracias, subdirector. Doctora Luz María Mantilla, directora del Instituto Sinchi, bienvenida otra vez como siempre. Muchas gracias, ministro. Un saludo para los colombianos y quisiera contarles que nosotros estamos en el 42% del territorio nacional. Nuestra misión es conocer más, utilizar mejor y conservar para Colombia y el planeta esta región amazónica colombiana. Mil gracias, doctora Lombaya. Doctora Brigitte, bienvenida otra vez, con usted como directora del Instituto Alexander Popham, bienvenida otra vez. Ministro, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia. Nosotros trabajamos en la producción de conocimiento acerca de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en todo el territorio continental del país y somos coordinadores del Sistema de Información de Biodiversidad Nacional. Muy bien. Doctor Jesús, bienvenido otra vez a ustedes también como subdirector precisamente del Instituto INVEMAR también, que tiene la función tan importante para los dos océanos. También sabemos que el capitán Arias no se encuentra, pero usted hace un gran reemplazo de él. Bienvenido, doctor Jesús. Muy buenas tardes, señor ministro y toda la audiencia nacional. Pues me permito recordarles antes que el mar es casi el 50% del territorio colombiano. La otra mitad de Colombia. La otra mitad de Colombia. Entonces, en ese sentido, pues nuestra misión es realizar investigación científica básica y aplicada pues, de los recursos de los litorales y ecosistemas marinos del país para generar información suficiente para generar políticas, toma de decisiones y finalmente para el bienestar de los colombianos. Mil gracias, doctor Jesús. Y doctor Ramón Leal, creo que es la primera vez que hay presencia de Azocar acá en las corporaciones frente a esta rendición de cuentas. Por supuesto, ustedes tienen su propia rendición de cuentas, pero bienvenido. Gracias, ministro. Un saludo especial a todos los colombianos. Azocar asocia y representa a las 33 corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible que cubren el 100% del territorio nacional. Son las que administran los recursos naturales y el medio ambiente, con sus funciones misionales, principalmente la de autoridad ambiental, como máxima autoridad ambientales en su territorio. Y además, ministro, ejecutan las políticas ambientales que expide el Gobierno Nacional, principalmente a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Mil gracias, doctor Ramón Leal. Y ahora para ya comenzar en el primer panel, quiero entonces cerrar diciendo que nuestra principal meta precisamente va a ser alcanzar esos altos estándares de equidad basado en dos componentes fundamentales, dos bases y pilares fundamentales, que es la legalidad y por supuesto seguir apoyando a nuestras comunidades y los emprendimientos que se vienen dando en los diversos territorios de Colombia. Producir conservando y conservar produciendo, como dijiste, Beatriz. Entonces comenzamos, Beatriz. Así es, ministro Ricardo Lozano. Vamos entonces a mostrarle a nuestra audiencia un poco más de qué se trata el Pacto por la Sostenibilidad. El Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, traza el camino para la construcción de un país basado en la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Dentro de este gran pacto se destaca el Pacto por la Sostenibilidad, producir conservando y conservar produciendo. Con el Pacto por la Sostenibilidad se trabajará en conjunto con los sectores públicos, privados, sociedad civil e instituciones para adoptar prácticas sostenibles, bajas en carbono y resilientes a los desastres y al cambio climático. A través de este pacto se reducirán los impactos ambientales que generan las actividades productivas y se enfocarán los esfuerzos en la protección y conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Alcanzaremos estos objetivos en un trabajo articulado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales,
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA y los Institutos de Investigación IDEAM, Alexander von Humboldt, SINCHI, IAP e INVEMAR. Iniciamos entonces con los avances en materia de productividad sostenible. Este componente busca afianzar el compromiso de las actividades productivas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático, procurando el uso eficiente y la conservación de nuestros recursos. Lanzamos la primera estrategia de economía circular en América Latina, que busca optimizar sistemas de producción y consumo del país a través del manejo eficiente de materiales, agua y energía. Suscribimos el Pacto Nacional para la Estrategia de Economía Circular y 8 pactos regionales en los que más de 3.500 personas y 90 entidades, entre autoridades ambientales, sectores productivos, universidades y organizaciones sociales se comprometieron con la estrategia. El objetivo es llegar a obtener 0 residuos, es decir, que absolutamente todo lo que nos generamos dentro de la planta sean coproductos, que podamos tener una reutilización y pues lógicamente esto va a generar algún tipo de beneficio, no solamente económico directo, sino el beneficio ambiental. Logramos la reducción de más de 4 millones de toneladas de gases de efecto invernadero mediante la implementación de la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono. Realizamos el lanzamiento del Estudio Nacional de Agua 2018 para poner a disposición del país información relevante sobre la oferta hídrica. Brindamos asistencia técnica y seguimiento a 40 procesos de ordenación de cuencas, logrando la aprobación de 18 planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas por parte de las autoridades ambientales. Formulamos la estrategia para el mejoramiento de la calidad del aire en áreas urbanas con énfasis en la reducción de material particulado, con el objetivo de influir favorablemente en la salud de las personas, previniendo las enfermedades respiratorias agudas. Por primera vez, Colombia cuenta con una ley que promueve el uso de vehículos eléctricos y de bajas emisiones, que contribuirá con el mejoramiento del aire que respiramos. Adoptamos el Plan Sectorial Ambiental del Mercurio, que será implementado en 11 municipios de Antioquia, Cauca, y con el que lograremos la formalización, restauración y declaración libre de mercurio de 4 zonas específicas. Y con este contexto entramos entonces en firme en esta audiencia pública de rendición de cuentas. Señor ministro, le tengo en primera instancia una pregunta que nos envió el señor Johan Palacios desde Quibdó, Chocó. Véanla. Le quiero preguntar al ministro, ¿qué se está haciendo para eliminar el uso del mercurio en Antioquia? Bueno, un saludo muy especial al Chocó, un saludo muy especial al Pacífico colombiano. Precisamente desde allí es que estamos recogiendo esas grandes iniciativas, retos y oportunidades con la valoración de los materiales, la valoración de la energía, valoración del agua. Y precisamente eso es lo que significa la economía circular, no solamente el reciclaje, sino también un nuevo modelo de hacer negocios desde nuestros territorios, desde los jóvenes de ambiente, desde las diferentes iniciativas de las diferentes universidades del país. Para ello vamos a comenzar con este panel con la viceministra precisamente de Política, doctora María Claudia. ¿Qué significa esa gran política, la primera de Latinoamérica, y cómo comenzamos? Comenzamos con la gobernanza, ¿no?, de la política. Perfecto. La estrategia de economía circular significa generar todas las condiciones de gobernanza y los incentivos para que los materiales se recirculen dentro de un ciclo económico y se conviertan en una oportunidad económica para las diferentes poblaciones. Y al mismo tiempo se reduzca el uso de insumos que son extraídos del medio natural. Entonces eso nos permite alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. Lo que hemos avanzado y los grandes logros que queremos compartir con ustedes en el tema de economía circular, dentro de ellos están el establecimiento y el trabajo de una gobernanza que involucra a todos los otros ministerios que tienen que ver con la economía, es decir, todos. Generamos un comité interinstitucional dentro del marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, que esperamos que muy pronto se convierta en el Consejo Nacional de Economía Circular,
Tenemos una mesa de información y estadística con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas y hemos establecido agendas interministeriales con casi todos los sectores. Y usted dijo algo muy importante, y es que aquí están todos los ministerios. Esta fue una política que gracias al Ministerio de Comercio, gracias al Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Transporte, Infraestructura, en fin, Ministerio de Educación, es que estamos avanzando con esta política. Eso también quiero repetirlo, y es que esa es la gran diferencia de otros planes nacionales de desarrollo. Todas estas metas forman parte también de cada uno de los ministerios. Doctor Alex Saer, director precisamente de Asuntos Ambientales, exactamente ¿cuántos pactos tenemos? ¿Qué estamos haciendo directamente en los territorios? Ministro, tenemos y firmamos un pacto nacional con cerca de 50 organizaciones, otras instituciones del Estado, agremiaciones empresariales que se comprometen a trabajar en economía circular. Además, hemos firmado 8 pactos regionales donde más de 150 organizaciones también se comprometen a trabajar desde la región en economía circular. Hemos formado a 45 representantes del Estado en economía circular para que distribuyan el conocimiento en sus instituciones y estamos haciendo unas mesas también de trabajo sectoriales e intersectoriales para definir los planes de acción específicos en cada una de las 6 líneas prioritarias de la estrategia. Recogiendo las experiencias que ya desde la ANDI, que de FENALCO, de diferentes gremios del país, que las empresas vienen haciendo el programa de postconsumo, ¿no? Eso vale la pena también resaltarlo. Sí, estamos recogiendo muchas de las experiencias que actualmente cada uno de los gremios, por ejemplo, ya hicimos un primer taller con el gremio del sector de hidrocarburos, donde salió un plan de acción específico para que ellos puedan avanzar en las estrategias de economía circular y dar mayor circularidad y aprovechamiento y valorización de sus residuos. Bueno, muy bien. Pasemos ahora a otra de las metas transformacionales fundamentales, y es cómo nosotros también reducimos las enfermedades que nosotros los que vivimos en las ciudades permanentemente vivimos, y enfermedades respiratorias relacionadas con el material particulado que viaja y que a veces no lo percibimos, pero que forma parte precisamente de esa gran política nacional y esa gran estrategia de calidad del aire, que también lo que recoge es toda la experiencia desde tiempo atrás, desde el mismo COMPES y por supuesto de las nuevas leyes relacionadas con la promoción de los vehículos eléctricos, o también la misma ley de calidad del aire, y por supuesto el resto de medidas que van a venir a complementar, y que, como lo dije anteriormente, es reducir también las enfermedades, y allí el Ministerio de Salud también forma parte de esta gran estrategia. Para ello yo quiero hablar con el director del IDEAN encargado, y que me cuente cómo es que están monitoreando también las partículas y cuál es el rol del IDEAN precisamente en ese ejercicio, para ahora sí conocer la estrategia de calidad del aire. Doctor Elías. Sí, señor ministro. El país cuenta con un sistema de vigilancia de calidad del aire. Sí. Actualmente tiene 26 sistemas de monitoreo. Sí. Conformadas por 204 estaciones. Estas estaciones tienen una cobertura en 22 departamentos, 91 municipios. El IDEAN es el que certifica esas estaciones y el que garantiza que la información que se suministra es de calidad y se pueden tomar decisiones. Y también otra noticia es que Bogotá se acaba también de certificar por parte del IDEAN precisamente de su red de monitoreo, y también vale la pena decir que también instalamos 3 nuevos radares meteorológicos, porque están también relacionados con el clima. Cuando no llueve es cuando las partículas viajan, y donde tenemos más precisamente cifras de enfermedades, y quería resaltarlo porque gracias a eso Medellín tiene su propio radar, y gracias a eso tenemos un sistema de monitoreo de alertas tempranas. Director, muchísimas gracias. Entonces, viceministra, la estrategia, la política. En efecto, en el Pacto por la Sostenibilidad, producir, conservar, produciendo, otra de las grandes estrategias a destacar es la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, que contiene acciones tanto en términos de información, con las noticias que vamos a ver más adelante, el lanzamiento del inventario nacional de contaminantes criterio, y con el nuevo estudio de calidad del aire, que contempla el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, que construimos con Transporte y con Ministerio de Energía, y que contempla también unas disposiciones normativas en calidad del combustible que nos va a permitir
avanzar muy rápidamente en lograr el objetivo de la Organización Mundial de la Salud en calidad del aire en material particulado. Muy bien, que es pasar de 22% las estaciones que no cumplen al 35%. Y ahí, Beatriz, entonces terminamos esta primera sección. Vamos a entrar entonces a la siguiente pregunta. Mil gracias. Claro que sí, señor ministro, estábamos viendo entonces cómo incentivar desde el Ministerio de Ambiente pues la cultura del reciclaje, que es tan importante, pero tenemos también un tema, señor ministro, y es justamente cómo el sector ambiente está haciendo para eliminar el uso del mercurio, específicamente en el departamento de Antioquia. Muy bien. Vamos a escuchar la pregunta, o seguimos avanzando. Directamente Avancemos. sobre eso. eso. Desde Antioquia nos preguntaban precisamente qué estábamos haciendo con ese flagelo tan complicado y tan delicado que precisamente significa la contaminación de suelos, del agua y por supuesto de la biodiversidad y también las enfermedades adquiridas por la exposición hacia el mercurio, que recordemos está prohibido en Colombia y ya diseñamos esa política sectorial ambiental precisamente para la erradicación completamente del mercurio, y para eso pues quiero que sigamos hablando, viceministra, sobre también la estrategia precisamente de eliminación del mercurio. Sí, ministro. El gobierno nacional tiene una meta transformacional en la cual también participan el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Defensa principalmente, y es eliminar en un 70% en 4 lugares altamente contaminados de Colombia el mercurio. Para eso hemos estado avanzando en las siguientes acciones. En primer lugar, hemos hecho un diagnóstico y una priorización. En segundo lugar, hemos avanzado en la ratificación del llamado convenio de Minamata sobre el uso del mercurio, que es el instrumento internacional en el cual los países avanzan en la eliminación y la gestión adecuada del mercurio. En tercer lugar, hemos establecido un sello ambiental para la minería libre de mercurio, que esperemos que nos permita diferenciarnos en los mercados internacionales, y estamos arrancando un proceso de apoyo muy importante para los pequeños mineros y para la formalización de los pequeños mineros en Cauca, Antioquia y el sur de Bolívar. Finalmente, pero no menos importante, en la Ley de Plan de Desarrollo, el Congreso nos acompañó en adoptar 3 instrumentos legales muy importantes para la pequeña minería, para la formalización de los mineros y para las plantas que permiten usar, hacer minería pequeña sin mercurio. Muy bien, muchísimas gracias. Y vamos a otro tema fundamental también, Beatriz, y tiene que ver con el agua. Tiene que ver con esas metas que también quedaron establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, con la calidad y con la cantidad. Y quiero entonces darle la palabra precisamente a nuestro director de Recursos Hídricos, doctor Fabián Caicedo. Bienvenido, muchísimas gracias. ¿Y cuáles fueron estos logros en este año? Ministro, muchas gracias. Colombia es un país rico en recursos hídricos, pero también sus fuentes están contaminadas. Entonces, la primera priorización que hicimos fue determinar en el territorio nacional, de más de esas 300 subzonas hidrográficas objeto de PONCAS, cuáles son las más contaminadas, seleccionando 5. Entre esas, el río Pamplonita, el norte de Santander, en la región de los Santanderes, Chicamocha, el río Chicamocha, su parte alta, el río Pon, el río Suárez en su parte alta y por supuesto el río Bogotá. Adicionalmente, venimos trabajando en el acompañamiento a las autoridades ambientales, en la formulación de los PONCAS. Más de 40 PONCAS, venimos trabajando con comisiones conjuntas. De esos 40 PONCAS hemos avalado de alguna manera junto con las autoridades ambientales 18. Y como lo mencionaba, el PONCA del río Bogotá fue uno de los PONCAS avalados por este ministerio este año. Qué bien, este año. Me queda por decir que una de las estrategias también inmersas en el Plan Nacional de Desarrollo es bajar de 29 puntos categorizados como malos a 20. Es decir, en estas 5 cuencas que acabo de mencionar se van a trabajar en 9 puntos para mejorar de malo a
otra categoría mejor. Y también las plataformas colaborativas, ¿no? Estamos hablando antes que por primera vez también en el Plan Nacional de Desarrollo incluimos esa plataforma público-privada precisamente porque no solamente es una responsabilidad por parte de las autoridades ambientales, sino de todos los colombianos que estamos en estas cuencas y en estos territorios. Así que mil gracias, director. Quiero darle paso entonces a nuestro director de Cambio Climático, doctor Francisco Charri, bienvenido. Y hablemos de cambio climático, hablemos de esos logros en este año, tanto en la reducción de los gases de efecto invernadero y también en las medidas de adaptación que podemos hablar más adelante cuando hablemos precisamente de la prevención de riesgos. Pero bienvenido, doctor Charri, cuéntenos más acerca de ese gran logro en la reducción de estos gases. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, en términos de mitigación venimos trabajando desde la meta que se plantea en el plan de desarrollo, una meta ambiciosa de reducir 36 millones de toneladas al año 2022. Sí. Para abordar el cumplimiento de esa meta, hemos definido diferentes aproximaciones, siendo una de ellas la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, mediante la cual hemos podido abordar el trabajo sectorial, construyendo en este momento 7 agendas intersectoriales que nos han permitido definir con todos los otros ministerios cuáles son esas medidas prioritarias sobre las cuales centramos o debemos centrar toda nuestra atención para lograr reducir emisiones. Por ejemplo, ¿qué sector? ¿El sector energético? Sector, en este caso tenemos, por ejemplo, eficiencia energética, fuentes no convencionales de energía, gestión de residuos, uso de agricultura sostenible y usos forestales y control de la deforestación. Y transporte limpio, ¿no? Tenemos movilidad cero y bajas emisiones y procesos productivos extractivos dentro de estas agendas. Ok, y ya vamos, ¿cuánto ya podemos verificar de reducción de emisiones? Claro que sí. En este momento podemos decir que ya hemos logrado efectivamente 1 millón de toneladas y con la puesta en operación del RENARE, que es uno de los grandes logros que tenemos, vamos a estar seguros que logramos 5 millones de toneladas de CO2 de aquí a cierre de 2019. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Charri. Doctor Dorigo, otra vez. Es muy importante que el país también conozca más la ANLA y que conozca más la autoridad, y es que no solamente licencias ambientales, sino que también el seguimiento que se hace precisamente a estas grandes iniciativas y el fortalecimiento de iniciativas relacionadas con energía renovable, solar, eólica y por supuesto todo el trabajo que ustedes también hacen en el programa de postconsumo, que también está relacionado precisamente con la reducción de la contaminación y aprovechamiento de los residuos. Así es, señor ministro. Es muy importante mencionar 3 temas según las 7 líneas que estaba hablando Francisco. La primera tiene que ver con el tema de energías renovables. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a la fecha ya ha otorgado 3 licencias ambientales que equivalen a cerca del 36% de la apuesta del presidente Duque para estos primeros 4 años. Y tenemos una gran noticia para los colombianos, ¿no? Hoy. Así es, sí, señor ministro. Hoy se otorgó la segunda licencia ambiental de un parque eólico en La Guajira y que suma más de 212 megas que sumarían a la canasta en futuros meses. Maravilloso. Igualmente... Un aplauso para precisamente ese proyecto. Gracias. Gracias. Igualmente, ministro, en otra de las líneas que tiene que ver con todo el tema de restauración, reforestación y en el marco del 1% hemos podido impulsar en los últimos meses, en los últimos 12 meses, cerca de 188.000 millones de pesos en el territorio. Eso equivale a cerca del 27% del presupuesto del sector ambiente. Y eso se irá, digamos, para todos los temas de restauración, de reforestación, de recurso hídrico, y por eso, digamos, la importancia de traer a colación ese tema. Y en lo que tiene que ver con el manejo de residuos sólidos y todo lo que tiene que ver con las cadenas de postconsumo y lo que estábamos hablando de economía circular, tenemos grandes resultados también como resultado del trabajo articulado con corporaciones autónomas regionales, con áreas, autoridades ambientales, sí señor, que tiene que ver con la reducción de cerca del 60% del consumo de bolsas. Ya hemos cumplido la meta que tenemos fijada para este año de gestión de periféricos de computadores y hemos avanzado de manera importante también en otros de los programas postconsumos en cerca del 50% a la fecha. Maravilloso, mil gracias, Rodrigo. Beatriz, como usted ve, tenemos muchas cosas que decir y contarle a los colombianos, grandes noticias, mil gracias. Seguimos con el siguiente tema. Buenas y positivas noticias, señor ministro, y ahora vamos con los resultados obtenidos en el componente de biodiversidad y riqueza natural, que incluye también los resultados de la lucha contra la deforestación, el fortalecimiento del programa de negocios verdes y también los avances en las políticas de pagos por servicios ambientales y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP. Por primera vez en los últimos años, logramos quebrar la curva ascendente de deforestación en Colombia.
En 2018, redujimos en 10% la deforestación respecto a 2017. Suscribimos 39 acuerdos de conservación y promoción de sistemas productivos con entidades territoriales, incluidos resguardos indígenas, corporaciones y ONGs. Trabajamos en 10 proyectos con asociaciones indígenas que benefician a 5.100 familias y 17 proyectos productivos con asociaciones campesinas, beneficiando a 2.336 familias. Sí se puede vivir del bosque sembrando cacao, invitar a la gente que no tale más y sembremos arbolitos y pongamos de parte de nosotros mismos también. Vinculamos a los sectores productivos en la lucha contra la deforestación a través de la firma de acuerdos de cero deforestación con los productores de la cadena de cárnicos y lácteos. Avanzamos en la construcción de la política pública para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, 2020-2030, e implementamos 3 convenios del Fondo Colombia Sostenible por $5.5 millones para la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sostenible del bosque. Realizamos 15 iniciativas de pagos por servicios ambientales y vinculamos 183.000 hectáreas en conservación, beneficiando a 11.000 familias. Contamos con 1.414 negocios verdes verificados en el país, 608 vinculados en 2018, 357 de ellos verificados por autoridades ambientales y 251 más verificados en el programa de generación de negocios verdes. Continuamos entonces con los resultados en el sector ambiente y desarrollo sostenible. Y señor ministro, en los últimos años por primera vez se redujo la deforestación en nuestro país. Ese también es una muy grande noticia. Cuéntenos cómo se obtuvieron estos resultados. Bueno, Beatriz, es muy importante lo que usted acaba de decir porque a diferencia de años pasados, hoy día ya tenemos una gobernanza liderada precisamente por el presidente de la República, por la presidencia de la República. Tenemos una nueva política nacional de seguridad, de defensa y de emprendimiento contra los crímenes ambientales, no solamente la deforestación, es el tráfico ilegal de nuestras especies, es el tráfico ilegal de madera, es el acaparamiento ilegal de nuestras tierras, y eso es lo que hoy día tenemos de diferente. Tenemos un Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación donde pertenecen la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa y demás fuerzas y demás organizaciones, inclusive territoriales, para garantizar esa sostenibilidad en estos territorios, como lo dije, basado en la legalidad, en los emprendimientos con las comunidades, pero sobre todo hacer un seguimiento y un monitoreo mucho más eficiente de las inversiones que también se vienen dando. Y como usted lo dijo, pues comparado con el año 2017 se redujo a final del 2018 el 10%, pero también vale la pena decir que el IDEAM no solamente cuenta cuánto se redujo de un año a otro, sino que realmente monitorea las amenazas frente a la pérdida de nuestras coberturas, amenazas frente a la pérdida de nuestra biodiversidad, y cuando se identifican las amenazas se puede modelar a futuro qué nos podría pasar y se puede hacer unas predicciones, y frente a esas predicciones es que también logramos bajar el 17% de lo que se había proyectado. Es decir, tenemos 2 grandes indicadores para resaltar en cuanto a la reducción, y que empezamos por supuesto a la lucha contra la deforestación, en el que no podemos descuidarnos. En otros años también ha bajado la deforestación, pero luego ha subido al siguiente año, y aquí precisamente con esta nueva gobernanza vamos a lograr que se siga reduciendo y alcanzar metas muchísimo más ambiciosas para todos los colombianos, especialmente en nuestros parques nacionales naturales y en las áreas vitales y fundamentales y protegidas, tanto del Amazonas como el Pacífico. Entonces, rápidamente, viceministra, ¿qué tenemos para contar a los colombianos en el día de hoy, en este año que hemos avanzado tan rápidamente frente a esta gobernanza? Hemos avanzado, ministro, muy rápidamente en la reducción de la deforestación gracias a la implementación que estamos haciendo y a escalar 3 estrategias fundamentales que además también quedaron con sus instrumentos legales en el Plan Nacional de Desarrollo. La primera es la coordinación interinstitucional y con la Fiscalía para ser efectivos en el control de la deforestación. La segunda tiene que ver con las herramientas jurídicas para generar acuerdos con las familias campesinas que viven en las áreas protegidas y cerca a esos puntos calientes de deforestación. La tercera tiene que ver, como usted lo dijo, con un monitoreo muy específico y contundente.
Y también en este punto es importante resaltar la voluntad y el acompañamiento de las comunidades que habitan en esta región. Muy bien, muchísimas gracias. Director de Bosque, Biodiversidad y Ecosistemas del Ministerio de Ambiente, doctor Emilio, bienvenido, mil gracias. Y vale la pena también contarle a los colombianos que no solamente estamos enfrentando la deforestación, sino lo contrario, también estamos restaurando y recuperando esos territorios que fueron degradados y que tenemos esa gran meta de 300.000 nuevas hectáreas restauradas, en el que en promedio son 600 árboles, de lo que algunas autoridades usan para este tipo de acciones, es decir, casi la meta es 180 millones de árboles nativos sembrados en Colombia para el 2022. Bienvenido, doctor Emilio. Ministro, buenas tardes a usted y a todos los colombianos. Restaurar un área que ha sido degradada implica que esta área recupere su capital natural y que recupere también los beneficios que nos prestan a todos los colombianos, los beneficios ecosistémicos. La mejor manera de restaurar es también brindando alternativas a quienes viven en esos territorios. Es así como nuestra meta implica el desarrollo, la puesta en marcha de sistemas, por ejemplo, agroforestales, que permitan la generación de beneficios a la comunidad que está localizada en las áreas que han sido objeto de deforestación, con un componente forestal que permite pues, acceso a beneficios. Importante también mencionar, señor ministro, las actividades de prevención a la deforestación. Por tanto, hemos puesto en marcha, especialmente en la Amazonía, pero también en departamentos como Antioquia, Chocó, Tolima, planes de manejo forestal sostenible, o sea, el acceso al bosque. El bosque, una de las mejores maneras de proteger el bosque es sabiéndolo usar, entonces generando planes de manejo del bosque e implementando su aprovechamiento sostenible que le brinde alternativas a quienes viven en estas regiones. Mil gracias, director. Y precisamente nuestro director del Centro de Modelación del IDEAM de las coberturas vegetales, doctor Enzo Cabrera, bienvenido. Ministro, muchas gracias. Hemos logrado fortalecer el sistema de monitoreo de bosques para generar información casi en tiempo real de qué es lo que pasa con lo que más hay en el territorio terrestre de Colombia, que son bosques naturales. 52% del territorio están bosques, y las acciones que hemos enfrentado en el territorio han permitido que, por ejemplo, en Caquetá, en Guaviare y en Antioquia se reduzca ostensiblemente la deforestación respecto del año 2017, pero que también identifiquemos que es necesario redoblar esfuerzos en otras áreas tan importantes como el sur del departamento del Meta, como el departamento de Vichada y como el departamento de Norte de Santander, ministro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Doctora Julia, precisamente las buenas noticias también desde parques nacionales naturales frente a la reducción también de la deforestación allí, pero también de la presencia de cultivos ilícitos, que como lo dije, principalmente son acciones que afectan y siguen afectando a nuestros parques nacionales naturales. Así es, ministro, es una gran noticia que recibimos de quien monitorea de manera oficial en el país el área de cultivos ilícitos, Naciones Unidas, que presentó precisamente hoy los resultados, y desde el viernes había anunciado una reducción en los cultivos ilícitos. En parques nacionales hubo una reducción importante en 4 parques nacionales, por ejemplo, uno de ellos, la Macarena, que es el que ha tenido tradicionalmente una mayor extensión. Seguimos muy preocupados por cada centímetro cuadrado que tenga en los parques nacionales de una amenaza como esta, pero registramos con mucha alegría y agradecemos a la fuerza pública y a la Presidencia de la República, que ha liderado los programas de erradicación voluntaria que están dando resultados en los parques. Muchas gracias, doctora Julia, y yo creo que esa es la gran introducción para el siguiente video, que está relacionado con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para que sigamos hablando sobre los temas de ecoturismo también en estas áreas protegidas. Beatriz. Así es, señor ministro, pero antes vamos entonces a darle paso a preguntas de los ciudadanos que ya nos están llegando, porque son muy importantes, a través de las redes sociales del Ministerio de Ambiente. Recuerde que estamos en Facebook como Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estamos en Twitter como @minambienteco, o también nos pueden enviar todas sus preguntas y sus opiniones. El correo electrónico rendiciondecuentas@minambiente.gov.co, y le tengo una justamente, y dice lo siguiente: ¿cuáles son los parques que tienen ecoturismo, señor ministro? Bueno, doctora Julia,
Esa pregunta es muy importante porque también otro de los logros fundamentales en esta administración es haber diseñado precisamente en ese potencial de ecoturismo o de turismo en la naturaleza o de contemplación también que tienen muchos parques, haber diseñado ese plan estratégico precisamente también para la sostenibilidad misma de los parques, doctora Julia. Gracias, ministro. Sí, el ecoturismo es una oferta maravillosa para colombianos y extranjeros de disfrutar la naturaleza en Colombia. 23 parques nacionales tienen programa ecoturístico y están ellos en todas las regiones del país, desde el Caribe, el Pacífico, en la zona andina, en los llanos y en el Amazonas. Y quizá, ministro, podríamos recabar sobre una muy importante que tenemos hace poco, que es el Parque Nacional Chiribiquete, en donde ahora podemos disfrutar su espectacular paisaje desde el servicio que prestan unas compañías aéreas, 21 compañías aéreas, para hacer una visita aérea al Parque Chiribiquete y de paso aprovechar las bellezas naturales de la región del Guaviare, alrededor de San José del Guaviare. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Julia. Entonces, Sí, Beatriz. Señor ministro, estamos hablando sobre biodiversidad y riqueza natural y precisamente vamos a ver ese video del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que también hace parte de este segmento, de esta rendición y audiencia pública. El proceso para la construcción de esta política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que desarrolla su visión desde el 2020 hasta el 2030, quiere ser un proceso participativo, a diferencia del proceso que tuvimos hace unos años, que fue un proceso mucho más concentrado en cierto tipo de actores, expertos y demás. Pues hemos abierto las discusiones frente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas a todos los actores que hoy participan en ellos. Estamos hablando de autoridades ambientales, entidades territoriales, institutos de investigación, academia, organizaciones sociales, indígenas, negras, campesinas y también, pues obviamente, a todos los otros actores de los sectores productivos que tienen una relación directa con las áreas protegidas. Y consideramos de que ha sido un ejercicio sumamente valioso, porque hemos encontrado que en el transcurso del tiempo, de una visión que se tenía de conservación, ha sido dinámica y ha sido cambiante, y hemos retrocedido de nuevo a la acción de que la conservación se tiene que hacer con la gente, para el mejor vivir. El SINAP para mí es vida. Conectividad. Agua. Un reto. Dinamismo. Biodiversidad. Recursos naturales. Servicio ambiental. Es lo que debemos hacer como sociedad. Todo el proceso ha sido un diálogo de saberes y la integración de diversas visiones. Este es un proceso de todos. Tu voz cuenta. SINAP 2020-2030. Hacia un SINAP ecológicamente representativo. Señor ministro, ¿de qué se trata esta política? Muchas gracias, Beatriz. Y así como lo dijimos anteriormente, pues ya tenemos esa política. Doctora Julia, bienvenida otra vez y cuéntenos en qué consiste la política, cómo se construyó esa política. Sí, ministro, ha sido un proceso muy importante porque en Colombia hemos avanzado mucho en el área que tiene el país en áreas protegidas. 1.130 áreas protegidas tiene el sistema colombiano hoy día. 31.128.000 hectáreas del territorio nacional están en alguna de las categorías de áreas protegidas. Entonces, lo que decidió el gobierno fue actualizar la política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como nos lo pone el Convenio de Diversidad Biológica como meta y también en el Plan de Desarrollo. De tal manera que de la política que se está formulando de manera participativa para los años 2020 al 2030 tenga una sólida base de participación social. Se hizo un análisis, un aprestamiento con los institutos de investigación, después un diagnóstico con talleres regionales, en 7 talleres regionales, una formulación con 12 expertos y estamos en el proceso de la formulación de un proyecto, de un documento de política nacional. Muy bien. Muchas gracias, doctora Julia. Y bueno, creo que tenemos otra pregunta, Beatriz. Sí, señor, aquí nos siguen llegando preguntas a través de las redes sociales y dice, ministro, ¿cuál es la gestión que el ministerio ha desarrollado en relación con las costas y los mares? Bueno, yo creo que esa pregunta, para responderla, es muy importante que también ustedes conozcan
a la directora precisamente de Asuntos Marinos del Ministerio de Ambiente, la doctora Andrea Ramírez. Doctora Andrea, bienvenida, mil gracias. La política, y cuéntenos esos logros precisamente en este año. Ministro, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes. Como ya lo decía Jesús Garay, el subdirector del INVEMAR en su intervención pasada, Colombia es 50% mar. Y son activos importantes de nuestro país. Nosotros somos Caribe y somos Pacífico. Sí. Y hay que reconocer la importancia y la potencialidad que tiene la zona costera y la zona oceánica para el desarrollo de nuestro país. En ese sentido, y como lo expresa el Plan Nacional de Desarrollo en términos de avanzar en reconocer que son activos de la nación y que hay que hacer modelos de desarrollo diferenciales pero integrales, desde el Ministerio de Ambiente y desde la gestión del Sistema Nacional Ambiental hemos avanzado y contamos con 10 documentos técnicos para el manejo integrado de las zonas costeras, es decir, que nuestros departamentos costeros, tanto el Caribe como el Pacífico y nuestra zona insular, cuentan con una visión desde lo ambiental, de desarrollo sostenible, de cómo puede aprovecharse mejor ese territorio. Y esto nos ha permitido también poder incorporar temas de otros sectores en esa gestión y también la gestión sostenible de esos ecosistemas marinos y costeros. ¿Y ya cuántos planes de ordenación y manejo precisamente de costas tenemos, doctora? Tenemos los 10 planes formulados en este momento, ministro, sí, que son 10 unidades a nivel nacional. Estamos en ejercicios de validación y de participación con la comunidad y con la ciudadanía en términos de poder afinar esos documentos y poder adoptarlos posteriormente. Y lo que va a permitir es que tengamos una visión a futuro de cómo queremos ver esas zonas marinas y costeras, no solo desde una visión de conservación, sino como dice también nuestro Plan Nacional de Desarrollo, conservar produciendo y producir conservando estos activos. Pero también buenas noticias para La Guajira, ¿no? También tenemos un gran proyecto allí. Claro que sí, ministro, venimos trabajando en esa protección de ecosistemas marinos. Que fue y costeros. en este gobierno también. En este gobierno se declaró el primer parque o un distrito de manejo integrado cuya finalidad es conservar los pastos marinos, que es un ecosistema muy poco conocido por los colombianos. El 80% está en el departamento de La Guajira y no teníamos un área protegida que tuviera con finalidad única conservar los bienes y servicios que presta este ecosistema. Entonces, con un ejercicio que se hizo con la corporación, con las comunidades, con el INVEMAR, logramos y se logró como sistema consolidar una primera área protegida con su plan de manejo que va a permitir hacer un aprovechamiento sostenible de este ecosistema, conservarlo y tenerlo para todos los colombianos para uso y disfrute. Un gran proyecto de participación efectiva pues con el instituto y con todas las comunidades allí con en las el Guayú, comunidades Guayú, ministro, que han sido los actores fundamentales y los aliados para poder sacar este y la Agencia Nacional de Hidrocarburos también. La Agencia Nacional de Hidrocarburos. Muchísimas gracias, doctora Andrea. Beatriz, tenemos otra pregunta, ¿no? Claro que sí, nos dice Diana Patricia Bejarano, una pregunta aquí, ministro. ¿Qué son los pagos por servicios ambientales y cómo puedo acceder a ellos? Muchas gracias. Bueno, es que es una pregunta directa y precisa, ¿no? ¿Qué son los pagos por servicios ambientales? Doctor Jorge Jiménez, director precisamente de nuestra oficina de mercados verdes, pero también hablemos qué es un mercado verde, qué son negocios verdes, que también nuestros institutos tienen que contarnos muchísimo acerca de ello. Bienvenido, doctor Jorge. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes a todos los televidentes. El pago por servicios ambientales es un incentivo económico o en especie que se reconoce por aquellas actividades de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos del país. ¿Cómo se accede a ello? Obviamente primero tiene que darse una articulación institucional donde se vinculan a los entes territoriales, a las autoridades ambientales y obviamente también al sector público y privado, en el cual se reconoce un costo de oportunidad por actividades de preservación y conservación en los cuales se protege los servicios ecosistémicos. Básicamente son servicios ecosistémicos de recurso hídrico, de preservación del recurso hídrico. Y la buena noticia también es que por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo también quedó ese gran beneficio también para los pueblos étnicos para acceder precisamente a estos grandes recursos provenientes, como usted ya lo dijo, también de la función pública, pero también estamos en este momento en la estructuración también para que este tipo de recursos no solamente provengan de allí, sino que también entren en unas plataformas muy integrales para ser mucho más eficientes también en su implementación y desarrollo en los territorios, ¿no? Así es, señor ministro. Aquí dentro del Plan Nacional de Desarrollo se podrá valorar esa cosmovisión que tienen los grupos étnicos con un enfoque diferencial en el cual podrán establecerse no solamente los servicios ecosistémicos que protegen, sino también ese valor cultural
y espiritual que tienen las comunidades étnicas. Muy bien, muchísimas gracias. Y yo creo que para hablarme de mercados verdes también podemos darle la palabra también al doctora Luz Marina Mantilla, el tema de mercados verdes y la investigación que están haciendo. Y ahora el doctor Jorge podemos complementar un poquito más, pero cuéntame mucho más de estos grandes programas y proyectos que yo creo que el pueblo colombiano los conoce muy bien. En cada taller Construyendo País estamos mostrando estos resultados que se vienen dando en Colombia y que las corporaciones autónomas regionales también vienen emprendiendo con bastante éxito, doctora Luz Marina. Bueno, gracias, ministro. Y quisiera contarle a la audiencia en Colombia que nosotros desarrollamos desde el conocimiento científico estrategias importantes para el manejo de los bosques y el conocimiento de los bosques. Evidentemente allí desarrollamos en el 2018 específicamente 22 emprendimientos que tienen que ver con la oferta ambiental que la región amazónica colombiana tiene y con el ciclo importante que tenemos que tener en la parte socioeconómica para que la gente pueda vivir del bosque y vivir en el bosque, que creo que ese es el tema más importante de sostenibilidad que necesitamos, relacionar el conocimiento, la gente y su ubicación dentro de la estructura nacional. Y las buenas noticias también, inauguramos varias sedes también del instituto, ¿no? Sí, claro, ministro, yo sí tengo muchas cosas muy interesantes para contarle a los colombianos en el 2018. Nuestros resultados de la expedición Colombia Vivo a Paporis, donde tenemos en efecto más de 33 especies nuevas para la ciencia. Encontramos más de 2.000 registros distribuidos en diferentes taxones. Creo que tenemos unas 62 especies endémicas y esto es muy importante y quiero referirlo aquí con toda la vehemencia que pueda a los colombianos porque es lo que nos diferencia como país en estos 7 millones de kilómetros cuadrados que tiene la Amazonia. Finalmente quisiera destacar, nuestro papel importante en los acuerdos de conservación para contribuir a la no deforestación y el papel de la gente allí con estos acuerdos de conservación y el enfoque agroambiental y también contar, como usted lo refiere, nuestra presencia hoy en INIRIDA con el apoyo del presupuesto general de la Nación. Tenemos hoy esta sede en el departamento del Guainía para trabajar articuladamente con las corporaciones, con los institutos de investigación y hacer presencia nacional en una zona de frontera tan importante como es esta. Muy bien, doctora Luz Marina, mil gracias. Director del IAP en este instante. Doctor Giovanni, por favor cuéntenos el avance del IAP. Yo sé que el aporte ha sido fundamental, el trabajo con las comunidades ha sido todo un éxito y mil gracias por ello. Sí, pues el trabajo con la comunidad es lo que caracteriza el desarrollo de la investigación en el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. Tenemos un territorio que está titulado en un 60% a comunidades negras e indígenas y eso nos pone a trabajar en otra órbita, utilizando el conocimiento tradicional como la base y fusionándolo con el conocimiento científico para poder obtener herramientas importantes en el territorio. ¿Qué hemos hecho? En el año 2018 hicimos 55 investigaciones, nos enfocamos mucho a diseñar y estudiar esos modelos productivos tradicionales que nos permiten disminuirle la presión al bosque. O sea, este es un principio porque creemos que asociado a toda la estrategia que tiene el gobierno, a la fiscalía, a los procesos que se tienen, hay que buscar descentralizar o quitarle el centro al bosque, que no sea el centro de la madera, sino otras actividades productivas que sean consonantes con el ambiente, y ahí hemos hecho mucha fuerza desde el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico para generar conocimiento a través del conocimiento tradicional que tienen las comunidades y empezar a emprender desde el territorio. Hemos tenido el acompañamiento de la cooperación, muy importante la cooperación internacional, apoyándonos en esos procesos que no podemos hacer con recursos del instituto, y tenemos unos emprendimientos en la costa pacífica muy importantes. Hemos impulsado el turismo ecológico y también hemos impulsado la pesca artesanal, dos pilares importantes, y sumado a eso hemos puesto en marcha un geovisor que nos permita tener la información y el conocimiento para poder desarrollar las actividades de mejor forma. Muy bien, muchísimas gracias. Doctora Brigitte, por favor, los logros del instituto.
Bueno, yo quisiera destacar ante todo la capacidad de integración de información y conocimiento acerca de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para tener mayor incidencia en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Nunca habíamos tenido tanta gente aportando información, aportando datos a los distintos proyectos de los sectores. Quisiera destacar el número total de personas que están participando hoy día activamente, que no había sido nunca visto. Más de 26.000 personas durante este año han estado trabajando con nosotros en distintos tipos de estrategias, talleres participativos asociados, por ejemplo, con el ajuste de la delimitación del páramo de Santurbán, talleres participativos con el trabajo de navegabilidad del río Magdalena, decenas de organizaciones de pescadores trabajando mano a mano con el gobierno para darle viabilidad a la implementación de las obras y tranquilizar a los colombianos respecto a sus potenciales impactos en las transformaciones ambientales. Muchísimas gracias, doctora Brigitte. Doctor Garay, desde el INVEMAR. Gracias, señor ministro. Los principales logros, pues resumiendo, 3 logros bien importantes y de impacto nacional. El primero hace referencia a la biodiversidad. Sí. Hacia el primer semestre del 2019 logramos consolidar cerca de 7.000 registros de organismos marinos en la base de datos de biodiversidad, entre animales, plantas, microorganismos, todo en la base de datos del Sistema de Información en Biodiversidad Marina, que es el nodo del sistema de biodiversidad que está en cabeza del HUMUL. En otro tema, los sistemas de monitoreo del instituto son aproximadamente 8 que hacen referencia principalmente a la calidad de las aguas, al tema de los ecosistemas, al tema de la erosión costera, al tema aumento del nivel del mar también. Aumento del nivel del mar, y entre esos hemos logrado consolidar cerca de 34 millones de datos en el sistema de información ambiental marino, es el CIAM, y con 29 servicios de consulta en línea para las comunidades o para las instituciones que requieran eso. Y finalmente, pues un logro que es bien importante y que hace referencia al Caribe colombiano, es la Ciénaga Grande de Santa Marta. Claro. Nosotros pues hemos logrado avanzar con mucha información ambiental para la Ciénaga Grande, y finalmente con el apoyo del Ministerio, del IDEAN, de Parques, las corporaciones, de la Corporación Corpamac. Muy bien. Y con recursos de ellos logramos formular y aplicar el modelo hidrosedimentológico para la Ciénaga, que va a permitir, o que es una herramienta para plantear soluciones y para los tomadores de decisiones. Muchas gracias, doctor Garay. Y por supuesto, todo esto y mucho más se debe también a la cooperación internacional. Quiero agradecer a la Unión Europea, agradecer a Noruega, a Alemania, Reino Unido, Suiza, Suecia, Francia, los Estados Unidos y demás países que permanentemente nos vienen aportando. Son más de 130 millones de dólares que logramos concretar precisamente a finales del año pasado y en este año para todo esto, para cumplirle a Colombia, como ya lo dije, desde los ecosistemas y desde la investigación y conocimiento. Beatriz. Sí, señor ministro. Seguimos avanzando en esta audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente y desarrollo sostenible, y vamos a avanzar en la temática de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, que contempla acciones para disminuir el riesgo de desastres y también aumentar la resiliencia en los territorios. Recuerden que ustedes como colombianos tienen todo el derecho de darnos sus preguntas y hemos abierto diferentes canales. En Facebook estamos como Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en Twitter @minambienteco o al correo electrónico rendiciondecuentas@minambiente.gov.co, y también la línea gratuita nacional 018-111-946. Cambio climático, nuestro próximo tema. Nuestra prioridad es la prevención. Adoptamos el COMPES de variabilidad climática, donde se definieron las estrategias de actuación y coordinación para reducir las afectaciones por el fenómeno del Niño. Se inauguraron 3 radares meteorológicos en los departamentos de Meta, Santander y Guaviare, que le permitirán al país tomar decisiones en planificación del territorio.
Apoyamos la formulación y adopción del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con herramientas metodológicas para que los municipios y departamentos reduzcan los riesgos en proyectos de inversión pública e incorporen medidas de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. Pusimos en marcha el Plan Integral de Erosión Costera, con el que se identificaron sitios afectados con el propósito de mitigar esta problemática. Se destinaron 8 millones de euros de cooperación internacional para mitigar la erosión costera. Inició la implementación del Sistema Nacional de Alertas Tempranas por Inundación, que provee el pronóstico hidrológico para las cuencas principales de los ríos Magdalena, Cauca, Meta, San Jorge, Lebrija, La Vieja, entre otros. El sector ambiental se ha caracterizado por enfocarse en la prevención. Ministro Ricardo Lozano, ¿qué acciones se han ejecutado en esta materia? Bueno, Beatriz, este es un tema favorito de todos nosotros porque realmente es el ADN de la política ambiental. La política lo que busca es eso, precisamente evitar que tengamos dolor o desastres en nuestros territorios causados por eventos extremos climáticos, como puede ser el fenómeno del niño o de la niña, que precisamente uno de los principales logros fue haber logrado contarle a los colombianos con suficiente anticipación, casi 6 meses antes, casi desde el mes de septiembre, octubre del año pasado, sobre la presencia del fenómeno del niño en nuestro territorio, donde sacamos precisamente por orden del señor presidente de la República, el doctor Iván Duque, ese primer COMPES que tuvo este gobierno de prevención y también de recomendaciones para enfrentar los eventos extremos, especialmente la reducción de lluvias para la región andina, la región Caribe y parte de la región pacífica. Y para ello, pues queremos hablar de este tema con el viceministro, precisamente ordenación que usted tiene bajo su mando, precisamente la implementación de las acciones, pero también, por supuesto, con el director de Cambio Climático, el director del IDEAM, viceministro. Muchísimas gracias, señor ministro. Como usted lo decía, venimos trabajando desde el inicio del gobierno en el desarrollo de esta política, de este documento COMPES, trabajando de manera proactiva y preventiva, que es la función del ministerio, llegando a los territorios, llegando con los demás sectores, de tal manera que podemos minimizar los impactos de este evento de variabilidad climática. No solo estamos trabajando en variabilidad climática, también estamos trabajando en adaptación al cambio climático y tenemos toda una política nacional integrada que está aterrizada en los territorios. Muy bien, muchísimas gracias. Y que tiene que ver también con los departamentos y con los programas integrales, ¿no? Desde las regiones, doctor Francisco. Sí, señor ministro, nosotros precisamente contamos en este momento con unos lineamientos para la formulación de los planes integrales de gestión de cambio climático en los territorios, herramienta que les sirve a los departamentos para poder hacer una correcta planificación a partir del reconocimiento de su vulnerabilidad y poder identificar y plantear medidas de adaptación al cambio climático. De manera concreta, ¿cuáles, por ejemplo, en este año? En este año nosotros contamos actualmente con 21 planes integrales de cambio climático y tenemos en este momento en curso 6 planes más de cambio climático para el departamento del Cesar y los departamentos de la región amazónica como es Amazonas, Caquetá, Putumayo, Baupés, y venimos trabajando precisamente en poder reforzar el instrumento que se ha venido desarrollando con los otros departamentos. Que ellos ya tienen los recursos, ya los gobernadores tienen los recursos y ya pueden implementar sobre los departamentos amazónicos, ¿no? Exactamente. De ahí es importante destacar el Pacto Amazónico por el Clima y los Bosques que se firmó como esa apuesta del ministerio para brindar los insumos técnicos y económicos para que se pudiera avanzar. Y ahí hay una labor fundamental y es de los institutos de investigación y del conocimiento. Como lo dije, gracias a esos profesionales que tenemos en el IDEAM, logramos precisamente contarle con suficiente anticipación a Colombia lo que podría pasar con la presencia de estos eventos extremos. Y quería preguntarle, director encargado también del IDEAM, ¿cómo funcionan esas alertas tempranas y qué tipo de alertas son las que los ciudadanos, por ejemplo, pueden consultar en la página del IDEAM? Sí, señor ministro. Los ciudadanos pueden consultar en nuestra página, así como en las redes sociales, nuestras alertas 24 horas, 7 días a la semana. Generamos alertas hidrometeorológicas, alertas de incendio, alertas de movimientos en masa, alertas de sequía. En estos momentos se encuentran algunos departamentos de la región andina en alerta por incendio. Ajá. Y también por heladas, ¿no? También generamos alertas por heladas, principalmente pues, en el antiplano cundiboyacense y en las zonas de
altas y de eso Nariño. también ha sido unos grandes logros, y es que precisamente en la página web también ustedes pudieron colocar toda esa información, especialmente para acompañar a los campesinos, también en alertas agrometeorológicas, ¿no? Sí, nosotros acompañamos el sector agropecuario a los campesinos. Por ejemplo, ¿para cuáles? ¿Para plátano, para café? Nosotros acompañamos a todo el sector agropecuario, Sí. no discriminamos de qué cultivos ni de productores. Sí. Asimismo, acompañamos a sectores como energéticos, salud Ajá. y otros sectores, como especialmente pues el sector ambiente, el cual pues nosotros somos o estamos en este sector. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. No sé, viceministro, si quisiera también resaltar la cooperación que hoy día tenemos también para, por supuesto, la integración de la mitigación y la adaptación con una manera estratégica para los territorios. Bueno, la participación de la cooperación internacional es vital para el logro no solo de las metas de cambio climático asociadas al Acuerdo de París, sino también al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso el rol importante que la Comunidad Económica Europea, países socios, la banca multilateral y los organismos multilaterales juegan en el rol del Ministerio, acompañándonos no solo en el desarrollo de políticas, sino en la implementación de proyectos que benefician directamente a los territorios y a las comunidades. Y ahora para Chile, para la próxima COP, ¿qué vamos a llegar? ¿Cuál va a ser nuestra nueva ambición? Que, como lo ha dicho el presidente Duque, queremos seguir creciendo en ella, somos líderes globales en eso, estamos acompañando las grandes coaliciones relacionadas con el tema. ¿Cuál es la diferencia ahora este año? Porque por supuesto tenemos que empujar la agenda también de biodiversidad, que va a ser también, Colombia va a ser protagonista el próximo año, como en la pre-COP, mirando a la gran COP de China. Colombia ha hecho una fuerte apuesta en temas de cambio climático. Como ustedes saben, tiene un compromiso de reducir 20% de manera unilateral sus emisiones para el año 2030 y un 10% adicional asociado a temas de mercados de carbono y a recursos internacionales. Estamos trabajando en temas de información para mejorar precisamente ese trabajo con los sectores y ese trabajo con las comunidades desde el territorio, de manera que podamos reportar de manera transparente toda la información y esta está asociada y pueda ser medida dentro de esos NDCs o esos compromisos de Colombia ante el Acuerdo de París. Que ya está listo el sistema de monitoreo, ¿no? De monitoreo, prácticamente, verificación, precisamente el reporte, que ya muy pronto lo vamos a lanzar también. Sí, en las próximas 2 semanas lanzaremos precisamente el Registro Nacional de Reducción de Emisiones y estamos trabajando y complementando todos los demás sistemas de información necesarios para continuar siendo los líderes en cambios climáticos en Latinoamérica, con información clara, precisa y concisa que pueda estar al acceso de todo el mundo y que pueda ser ese referente que otros países tengan para el desarrollo de sus sistemas. Muy bien, muchísimas gracias. Esto es un mensaje también pues para todas las personas que aspiran a cargos públicos ahora, tanto alcaldías como gobernaciones, y es que es fundamental incluirlo en los planes nacionales de desarrollo, ajustarlos frente a las medidas de prevención relacionadas con el clima. Beatriz, mil gracias. Ministro Ricardo Lozano, tenemos participación de la ciudadanía a través de nuestra línea nacional gratuita 018-111-946. Muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Nelly Ramírez y quiero saber qué medidas se tomaron para mitigar los efectos del fenómeno del Niño. Gracias. Bueno, una de las medidas más importantes es empezar a acompañar semanalmente a todo el Consejo Nacional de Operaciones desde el Ministerio de Minas y Energía. La ministra de Minas y Energía integró todo ese gran consejo precisamente basado en este COMPES de variabilidad. Gracias a eso, precisamente, nuestras empresas operadoras de embalses pudieron retener y guardar el agüita que ha sido escasa, que se ha reducido en estos meses precisamente por presencia del fenómeno del Niño, y por supuesto se redujo la vulnerabilidad frente a estos meses que, aunque en algunas regiones está lloviendo, ha sido bastante escaso, esperando que lleguen las aguas también en estos meses de octubre y noviembre. Eso ha sido fundamental precisamente para la reducción de esa vulnerabilidad del sector energético. Lo mismo para el sector de agricultura, como ustedes lo acaban de escuchar, ya estamos entregando de manera directa las alertas tempranas a las diferentes comunidades campesinas, por ejemplo de Boyacá, directamente relacionado con la posibilidad de presencia de heladas. Se están haciendo las recomendaciones de, por ejemplo, de proteger la humedad, de hacer riego en las noches anteriores para evitar precisamente la pérdida de sus productos. Y en fin, yo creo que en el sector de transporte también se ha venido entregando los boletines permanentes precisamente para evitar sobre todo la presencia de deslizamiento
crecimiento en algunas regiones del país, pero sobre todo también acelerar obras que tienen que ver en este momento de reducción de lluvias, cómo se pueden acelerar pensando también en las lluvias extremas de los próximos meses. Y frente al Ministerio de Salud, ustedes han visto las grandes campañas que se ha hecho de prevención. Las diferentes secretarías de salud de los diferentes departamentos han venido visitando los diferentes barrios, sobre todo los más vulnerables frente a la posible presencia de mosquitos como el dengue o la malaria, para evitar que se multipliquen en esta temporada de presencia del fenómeno del Niño. Beatriz. Entonces, pues creo que podemos ya ir concluyendo en este tema, Beatriz, que está relacionado precisamente con cambio climático. Y cerramos entonces, señor ministro, este segmento del cambio climático y Colombia, por supuesto, pues ha tenido logros muy importantes en el fortalecimiento de la institucionalidad para avanzar en el desarrollo sostenible de nuestro país. Asimismo, se ha conseguido prevenir y también transformar los conflictos socioeconómicos entre los diferentes sectores, fortaleciendo el diálogo en los territorios y la participación de las comunidades. Por esta razón es que vamos a desarrollar el componente temático de instituciones ambientales modernas y conflictos socioambientales. Durante el primer semestre de 2019, la ANLA logró el porcentaje más alto desde 2015 en el cumplimiento de los términos legales de proceso de evaluación de proyectos. Por primera vez, el país contará con una ley que fortalecerá la gestión y transparencia de las corporaciones autónomas regionales, iniciativa que se tramita en el Congreso de la República. Educación y participación. El Ministerio de Ambiente ha garantizado la participación de las comunidades en procesos, diálogos amplios y constructivos, con el objetivo de impulsar el crecimiento productivo y sostenible del país. Le estamos agradecidos al Ministerio porque nos está teniendo en cuenta, ¿sí? Esperamos se realice esto de la mejor forma posible. En el proceso de delimitación del páramo de Santurbán se realizaron 40 consultas públicas con más de 7.000 personas, recibiendo más de 450 propuestas. En el páramo de Pisba se ha atendido a más de 3.800 personas en 12 municipios de Boyacá y Casanare. Junto con las comunidades de los 15 municipios de Chocó y Antioquia, iniciará la segunda fase para la construcción del Plan de Acción de Descontaminación del río Atrato. Con este ministro hemos avanzado muchísimo y eso es algo que valoramos desde la Comisión de Guardianes, la voluntad política y administrativa y la capacidad también de entender un tema que hoy no es de Chocó, esto es un tema de Colombia y es un tema del mundo. Es desde los territorios y las comunidades que se construye país y se avanza en gestión ambiental. Bueno, señor ministro, y se incrementó la eficiencia en la resolución de solicitudes de licencias ambientales que estaban pendientes de trámite. La pregunta aquí es cómo se alcanzó este indicador tan relevante en la gestión. Beatriz, gracias. Esa es una pregunta también bastante fundamental y muy común que nos hacen permanentemente en la calle todos los ciudadanos. Pero antes de entrar a ese tema tan específico, yo quería decir que este cuarto panel o este cuarto fundamental componente del Pacto por la Sostenibilidad va mucho más allá y es cómo nosotros recuperamos la confianza también en las autoridades ambientales, cómo recuperamos la confianza en las personas que están prestando ese servicio desde tanto tiempo atrás y que precisamente estamos cumpliendo 25 años del Sistema Nacional Ambiental, en la que por aquí hay muchos de los fundadores, precisamente doctor Gull, un aplauso para el doctor Gull y para otros de los que están aquí de la institucionalidad colombiana, Juan Pablo. No sé si Juan Pablo también fue fundador también del sistema, pero también Gonzalo, en fin, cantidad de luz marina, cantidad de personas que están acá acompañándonos, pero sí vale la pena decir que tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que ustedes soñaron también en su momento de fortalecer al Sistema Nacional Ambiental y por supuesto la prioridad ha sido el conocimiento, como ya lo dijimos anteriormente y como ustedes lo vieron, pero también es importante la atención al público, la atención al ciudadano y por eso queremos comenzar con ese tema. Doctor Rodrigo Suárez, director de la ANLA, cuéntenos cómo hemos venido mejorando precisamente en esa atención. Bueno, ministro, muy buenas tardes. Sí, efectivamente lo que hemos desarrollado fue iniciar desde una etapa de planeación y esa planeación pues consistió inicialmente con trabajar digamos con el INVIAS, con la ANI, con la NH, con la ANM, con diferentes digamos entidades del gobierno central para entender cuáles eran las solicitudes que iban a radicar a la Autoridad Nacional.
bajo esa lógica empezamos a trabajar con los sectores, para eso formulamos más de 7 agendas con los diferentes sectores, pero también con la academia. Hoy tenemos importantes agendas firmadas con la academia y adicionalmente, digamos, unos memorandos de entendimiento con las más grandes organizaciones, ONGs ambientales del país, para tener, digamos, claridad frente a cómo actuar en esa planeación. En el ejercicio de evaluación lo que hicimos fue mejorar, digamos, y contratar profesionales de diferentes ramas, geólogos, hidrogeólogos, geofísicos, entre otros, que nos permitiera definitivamente hacer un ejercicio de, digamos, de evaluación en paralelo, en serie, de tal manera que los equipos estuvieran conformados no solamente por 3 personas, sino por 10 personas, lo que definitivamente nos generaba, digamos, una mejor calidad en la toma de las decisiones. Pero también una oportunidad, ministro, y por eso para nosotros es un gran motivante el que hoy estamos por primera vez por encima del 80% de las decisiones que estamos tomando, por encima. Eso significa más de un 15% frente a lo que estaba el año anterior. Eso definitivamente es muy importante. Pero esto no se queda ahí, sino que también estructuramos los temas de seguimiento. Nosotros, ministro, hacíamos un seguimiento a no todos los proyectos, hicimos unos ajustes al interior, incorporamos tecnología de último momento, fotografías diarias, digamos, de Colombia, que nos permiten tener decisiones en tiempo real prácticamente para hacer seguimiento prácticamente al 80-90% de los proyectos a los cuales hoy les hacemos seguimiento como tal. Y eso lo que llevó también fue, digamos, a fortalecer el ejercicio sancionatorio. Como tal, hemos logrado también sanear más o menos 4 de 6 sectores. Eso ha sido un reto bien importante y lo que trajo consigo fue cerca de 25.000 millones en sanciones como resultado del ejercicio de control y seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Muy bien, gracias, Rodrigo. Y yo quería la palabra, doctor Ramón Leal, desde las corporaciones. Firmamos también un pacto recientemente también con las corporaciones, precisamente en el mejoramiento de la transparencia y la eficiencia por parte de las corporaciones. Cuéntanos más, doctor Ramón. Gracias, ministro. Como usted lo dice, pues las corporaciones venimos trabajando en todos los temas que tienen que ver con visibilidad y transparencia y agilidad en los trámites a través de un trabajo conjunto que se viene desarrollando con el ministerio, con la ANLA también hemos firmado un convenio en el cual nos estamos apoyando para poder avanzar en esa gestión de confianza en el ejercicio propio de la autoridad ambiental. Y quería decirle, ministro, que en los paneles anteriores usted lo presentaba los resultados del Sistema Nacional Ambiental. Y como lo sabemos, las corporaciones están en el territorio y hacemos parte, digamos, de todos esos resultados a través de las diferentes acciones. Y creo que el propósito que usted se ha propuesto con el presidente y con todas las corporaciones es casualmente que modernicemos el Sistema Nacional Ambiental para ser mucho más eficientes en esos resultados, en ese trabajo operativo que hacemos con la ejecución de las políticas ambientales a través de las corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible del país. Muy bien, muchísimas gracias. Vale la pena también contarle a los colombianos que también por primera vez ya pasó un primer debate, como usted lo acaba de decir, también de reforma de las corporaciones autónomas regionales en la Cámara de Representantes, la Comisión Quinta, y ahora con esta legislatura pues vamos a precisamente a continuar, sobre todo desde la Cámara en el tema, en la plenaria, precisamente para seguir avanzando con este gran proyecto que fue aprobado por unanimidad. No existe color ni partido político frente a esas necesidades que tienen que ver con el fortalecimiento institucional. Pero entonces quisiera seguir abordando el trabajo que se viene haciendo sobre el tema de participación y sobre el tema de educación. Y yo creo que para eso quisiera darle la palabra primero, viceministro, sobre la política de participación y educación, y ahora nuestro precisamente subdirector, el doctor Jorge Iván Hurtado, nos puede dar mucho más detalles, pero quiero contarle a todos los colombianos que lanzamos también a través de resolución la creación de los centros regionales de prevención de conflicto y por supuesto basado en el diálogo, basado en el conocimiento. ¿En dónde? En los institutos de investigación, donde están los datos, donde están los mapas, donde estamos haciendo un esfuerzo de traducir en un lenguaje muy sencillo a toda la sociedad, a toda la colombiana, como tal cual también nos lo están diciendo las grandes y la mayoría de sentencias que hoy día tenemos en el ministerio, no solamente para la delimitación de los páramos, sino también para ejercer nuestra gran labor de ser guardianes del río Atrato o el gran guardián también del río Bogotá y ahora también guardián del Cauca y por supuesto del Amazonas, viceministro.
Ministro, muchas gracias. La política de educación precisamente del Ministerio de Ambiente es uno de los ejes o pilares fundamentales para garantizar el desarrollo sostenible a nivel nacional y en los territorios. Es por eso que venimos avanzando en los PRAES, en los PROCEDAS y estamos trabajando también en los PRAUS, de tal manera que el ambiente sea parte de cada una de las acciones y decisiones que tome cada persona, cada individuo y cada comunidad. Solo apropiando los temas ambientales, solo apropiando el desarrollo sostenible, podemos garantizar que en el mediano y en el largo plazo este país sea un país saludable con un medio ambiente conservado. Gracias, vice. Señor subdirector, concretamente los resultados que estamos teniendo precisamente en los territorios. Bueno, buenas tardes, señor ministro. Creemos que un elemento fundamental, pero que tiene que ser eficaz dentro de la gestión ambiental, es la ciudadanía. La ciudadanía tiene que trascender, como lo dijo la Constitución, a lograr intervenir en las decisiones públicas ambientales y que la educación también sea un motor para alcanzar la sostenibilidad. Ese instrumento que hemos adoptado, como bien lo decía el viceministro y usted mismo, son los centros regionales de diálogo ambiental creados por la resolución 2035 del 2018 y considerados ser unos centros de prevención o de resolución o de cambio de los conflictos. Creemos y tenemos la convicción que la relación con la comunidad tiene que trascender de una etapa de contingencia para ser una etapa de construcción armónica. Y a eso le apuntamos. Tenemos en este momento ya implementados 5 centros de diálogo en Bucaramanga, en Quibdó, en Santa Marta, y hoy precisamente estamos implementando otro centro de diálogo en Mitú. También estamos actuando en las sentencias que nos ha ordenado y nos ha involucrado las altas cortes, sobre todo la Corte Constitucional. Déjenme contarles, por ejemplo, todo el proceso que hemos hecho en la sentencia T361 del 2017, que es la delimitación del páramo de Berlín-Santurbán, donde la Corte ordena a algunas entidades, sobre todo al Ministerio, realizar una delimitación, pero incluyendo unos criterios claros de participación amplia, suficiente con las comunidades, con un elemento que también es vital para el Ministerio y es la información. Bien lo dicen los lineamientos de nuestra política en ciernes de participación ciudadana, que sin información de calidad no hay participación eficaz. Ya hemos avanzado en las etapas, estamos por entrar en la etapa de concertación, dejamos ya la etapa de consulta. Fue un ejercicio nutrido de participación amplia, tuvimos la presencia en 40 municipios, aproximadamente asistieron unas 8.200 personas y hemos recibido 3.000 propuestas acerca de esa delimitación que esperamos que también sea sostenible. Así que esperamos concluir esa etapa con esos mecanismos de participación y así lo estamos haciendo en otras sentencias de igual importancia, como la sentencia del Río Atrato en cumplimiento de la orden quinta que ordenó la implementación de un plan de acción para la descontaminación del río Atrato y sus afluentes en compañía de la comunidad y de otras entidades, la sentencia sobre el páramo de Pisba con igual procedimiento y las sentencias del Amazonas. Entonces, creemos que efectivamente la participación tiene que ser un motor para la sostenibilidad y la función misional del Sistema Nacional Ambiental. Muchas gracias, subdirector. Doctora Julia, tiene bastante que contarnos sobre precisamente esos procesos en los parques. Sí, señor. 2 temas en los parques nacionales. De una parte, ministro, en los parques no solamente se conserva la biodiversidad, sino también las culturas ancestrales de los pueblos que viven en ellos. En 41 parques nacionales de los 59 viven comunidades indígenas y comunidades afrocolombianas con quienes desarrollamos una actividad conjunta de acuerdos concretos para la administración y el manejo de estos parques nacionales. En parques como el Yaigojea Paporis, la Sierra Nevada de Santa Marta, Puinahuay y muchos otros, desarrollamos estos acuerdos formales con las autoridades de los pueblos indígenas y de las comunidades negras para administrar conjuntamente y trabajar conjuntamente por la conservación de los parques. Pero también tenemos conflicto en el uso del suelo en varios parques nacionales, por lo menos en 37 de ellos tenemos la presencia de comunidades, de familias campesinas desarrollando actividades agrícolas y pecuarias no permitidas. Con ellos hoy día podemos desarrollar unas actividades de acuerdos conjuntos para que cambien estas actividades que dañan el ecosistema que estamos protegiendo.
y se cambie por restauración, por ecoturismo, con el apoyo de la cooperación internacional, ministro. La Unión Europea, los Estados Unidos, Alemania, nos están apoyando mucho para poder adelantar estos acuerdos con las familias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Julia. Yo creo que entremos también en uno de los temas importantísimos que tienen que ver también con el territorio, y es ir mucho más allá de los PONCAS, es ir mucho más allá de los planes de ordenación del recurso hídrico o de los mismos planes de ordenamiento territorial. Hablemos de ordenación, precisamente, doctor Luis Alfonso Sierra, del Ministerio de Ambiente y líder de ordenamiento de tantos años. Bienvenido. Gracias, ministro, muy amable, y saludo a todos los que nos escuchan, la audiencia. Sí, ministro, lo hemos dicho, es muy importante para el Ministerio de Ambiente lograr trascender e incidir en las agendas políticas nacionales. Queremos incidir desde el Ministerio de Ambiente en la formulación de los planes de desarrollo, en los próximos planes de desarrollo y en los planes de ordenamiento territorial. Para esto hemos hecho varias acciones, ministro. Desde el Ministerio hemos dado unos lineamientos y unas orientaciones para que las autoridades ambientales actualicen sus determinantes ambientales, entendidas estas como las restricciones, las regulaciones y los condicionamientos que las autoridades ambientales damos a las entidades territoriales para que sus planes de ordenamiento territorial sean sostenibles desde el punto de vista ambiental. Hemos dado también, ministro, y ciudadanía, orientaciones específicas, por ejemplo, en el tema del cumplimiento a la sentencia de la Amazonía, que dice que los municipios de esa región tienen que actualizar sus planes de ordenamiento territorial. Con apoyo del JEF hemos dado unos lineamientos específicos para las corporaciones para la inclusión del control a la deforestación y consideraciones de cambio climático justamente para estas determinantes ambientales. Y hemos dado también lineamientos, documentos que ya hemos expedido orientados, por ejemplo, al relacionamiento de las autoridades ambientales con los pueblos indígenas en materias de ordenamiento territorial, casos que hasta ahora en el territorio poco se han dado, ministro. Normalmente los temas o los territorios de las comunidades étnicas son espacios en blanco en los procesos de ordenamiento territorial. Y estamos definiendo una estrategia para lograr incidir en los próximos planes de desarrollo, y ya hemos hecho algunos ejercicios. Hicimos un taller con las autoridades ambientales en las que le dimos a conocer las metas y las bases de este Plan Nacional de Desarrollo y la filosofía de producir conservando y conservar produciendo. Muchísimas gracias. Precisamente, doctor Guevara, Omar Guevara, que también nos lidera ese proceso con las corporaciones autónomas regionales. Cuéntenos más detalles acerca de ese tema con las corporaciones. Pues, ministro y colombianos, muy buenas tardes. En el ejercicio del fortalecimiento del sector hay que resaltar, como usted lo mencionaba, del proyecto de ley, 3 aspectos. Por ejemplo, el tema de fortalecer la transparencia en la información de la gestión misional y la gestión financiera y presupuestal de las corporaciones para darle mayor acceso a la ciudadanía. El segundo, fortalecer también la participación ciudadana, que es un elemento fundamental para que la planificación ambiental en el territorio tenga sentido. Y un tercer aspecto, por supuesto, definir un procedimiento estándar para la elección de los directores de las corporaciones, de tal suerte que se permita a través de ese disminuir, digamos, potenciales irregularidades y generar mayor transparencia en los mismos. Finalmente, el año pasado también el Ministerio implementó un índice de evaluación del desempeño de las corporaciones, en el cual se consiguió que 24 corporaciones tuviesen un desempeño superior al 80%, y en el presente gobierno se espera que las corporaciones superen al menos el 90% en la evaluación del desempeño, que es un tema importante en la inspección y vigilancia que ejerce el Ministerio. Bueno, mil gracias. Yo creo que pudimos abordar rápidamente lo que hemos venido estableciendo frente a ese fortalecimiento institucional, pero por supuesto ustedes lo han visto en esos 4 grandes pilares que tiene que ver precisamente con esa gestión del conocimiento, pero también sobre la famosa articulación, pero que más que articulación, ese trabajo con metas comunes para todos desde los territorios, que es lo que hemos hecho desde cuando llegamos a este gobierno, y es estar allí, es estar desde el Atrato, es estar desde La Guajira, es estar desde Florencia, desde Leticia, desde Puerto Carreño, desde Villavicencio, desde Bucaramanga, desde Cúcuta, desde Betas, desde Berlín, desde Almorzadero. Desde allí es que hemos venido construyendo Colombia, pero también hemos venido recogiendo esas soluciones y esas oportunidades para seguir avanzando, como ya lo dije, en esa sostenibilidad, pero territorial y tan diversa que tenemos en Colombia. Entonces, antes de seguir al siguiente panel, Beatriz, creo que tenemos un video que nos integra todo esto que
todos los colombianos acabaron de escuchar. Claro que sí, ministro, y estamos recibiendo también muchas preguntas de los ciudadanos a través de las redes sociales y de todos los canales que hemos abierto serán resueltas, queremos decírselo, por tiempo de la rendición pues no tenemos la oportunidad de hacerlo acá, pero vamos a hacer una pausa, ministro, y volvemos con el último segmento de esta audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente y desarrollo sostenible. Ya regresamos. Estamos de regreso en esta audiencia pública de rendición de cuentas y es momento de conocer la gestión presupuestal. Para esto contamos con la presencia de la Secretaria General del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Liliana Malambo. Bienvenida. Beatriz, quiero, antes de darle la palabra a nuestra Secretaria General, quería resaltar y agradecer también a nuestra comunidad científica que está detrás de estos escritorios, a todos los grandes profesionales y contratistas que se encuentran en este instante trabajando de manera anónima para que podamos nosotros analizar y modelar también lo que acabamos de ver, esas precisamente soluciones, pero también inclusive las amenazas o las acciones que ponen en peligro nuestra biodiversidad y por supuesto la conservación de nuestros recursos naturales renovables y que, como ya lo dije anteriormente, realmente es la base de nuestra política ambiental, es la base del producir conservando y conservar produciendo, es la base de este pacto por la sostenibilidad, en la que quiero también decir que además de los profesionales, además de los funcionarios, también tenemos otro rostro para mostrar y son los sistemas de información ambiental del país. Y yo creo que vale la pena también resaltar la labor que la doctora Paola Devia hace como jefe también del Sistema de Información Ambiental de Colombia, el SIAC, el famoso SIAC que también nuestros sabios también crearon desde cuando se creó la política ambiental. Tenemos más de 54.000 millones de datos en el sistema de información ambiental del país y por supuesto la gran labor que tenemos ahora cuando somos líderes también del gobierno, el Ministerio de Ambiente es líder en el gobierno precisamente de ese análisis de datos y en la transformación digital como Paola nos lo recuerda, pero también decir que estamos trabajando a nivel de interoperabilidad también con las corporaciones autónomas regionales y con la analítica de datos y gracias también al apoyo de Mintic y de las diferentes organizaciones del Estado para ello. Yo quisiera resaltarlo también precisamente, Beatriz, porque es algo que se nos olvida y que siempre permanentemente nos viven recalcando las personas que crearon el sistema, pero que quiero contarles que sí estamos trabajando. Tenemos cursos virtuales en este instante, cualquiera de ustedes, cualquier ciudadano puede inscribirse a partir de la página web del Ministerio a entender un poco más qué está pasando en los territorios frente a la Ciénaga Grande de Santa Marta o entender qué está pasando con el clima en La Guajira o entender también qué está pasando en el Pacífico colombiano frente a la política ambiental, pero también a las acciones que las diferentes corporaciones vienen haciendo en estos territorios. La articulación de estos datos, el análisis y posterior la solución es una de las grandes funciones que venimos haciendo. También quiero resaltar, antes de ya entrar al presupuesto y luego precisamente cerrar con nuestra jefe de control interno, es decir que también grandes resultados de la articulación con la academia también forma parte de ello. Yo digo tenemos porque nos involucramos con la labor que las áreas metropolitanas y autoridades ambientales urbanas vienen ejerciendo en sus ciudades en la implementación de la política ambiental, por ejemplo la creación de la primera escuela ecológica urbana en Antioquia, donde más de 15 universidades forman parte de todo este ejercicio de propósito de educar más a los colombianos de lo que está pasando en calidad del aire y lo que está pasando en la calidad y en el estado de los recursos naturales, pero que también desde Bogotá la labor que también se viene haciendo frente precisamente al monitoreo y a tener también un sistema de alertas tempranas frente al impacto por la calidad del aire o por la misma degradación de los recursos naturales. Quiero recalcarlo porque además también está relacionado con la gestión integral de residuos, también como lo ha anunciado el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. Muy pronto vamos a tener también una ley nueva de gestión integral de residuos, donde también dentro de lo que hablamos de economía circular, pues está establecida esa Mesa Nacional del Plástico, que también ya se identificaron esas metas y como ya lo dijimos, a través de parques nacionales naturales, por ejemplo,
ejemplo, está prohibido precisamente la presencia de plásticos de un solo uso en los parques nacionales naturales. Entonces, Beatriz, teníamos tantas cosas que contar, el tiempo todavía nos alcanzó y quería resaltarlo para que los colombianos nos sigan precisamente a través de nuestra página, pero a través de los servicios que prestamos no solamente el Ministerio, sino en las corporaciones autónomas regionales y los institutos de investigación. Ahora sí, entonces, doctora Liliana Malamo, entremos en el tema de gestión presupuestal. Bienvenida. Muchas gracias, ministro. Un saludo especial a toda nuestra audiencia. Quiero decirle, ministro, que los logros y avances de todo lo descrito anteriormente es el resultado de 3 aspectos muy importantes. El primero, una ejecución presupuestal que a julio de este año ya alcanzó el 64%. Hace un año estábamos en el 58% y logramos cerrar el año 2018 con un 98%. El segundo aspecto, el compromiso de más de 4.800 personas ubicadas en diferentes puntos del territorio nacional entre funcionarios y contratistas que nos ayudan a todos estos resultados. Y el tercer punto es un compromiso, un acercamiento cada vez más profundo con todos los colombianos bajo unos principios de transparencia, participación y colaboración ciudadana. Si le parece, muy ministro, sí. hablemos del presupuesto. Sí. Bueno, veo aquí lo de la atención al ciudadano. Bueno, sí. ¿Cuál comenzamos? El presupuesto. Ajá. El presupuesto del sector ambiental está integrado por 7 presupuestos específicos. En el año 2018 tuvimos un presupuesto de 706.000 millones de pesos, de los cuales ejecutamos 693.000 millones. ¿Cuáles son estos 7 presupuestos específicos? Sí. El primero, el del Ministerio de Ambiente, que logró ejecutar 105.000 millones de pesos. Una transferencia que nosotros hacemos a nuestros 4 institutos vinculados de investigación por 54.000 millones de pesos. Sí. El presupuesto del ANLA, 23.000 millones de pesos. Parques nacionales, 85.000 millones de pesos. El IDEAM, 73.000 millones de pesos, el Fondo Nacional Ambiental con 107.000 millones de pesos. Este Fondo Nacional Ambiental incluye presupuesto de Parques, ANLA y el Ministerio de Ambiente, y también se incluye el presupuesto de nuestras corporaciones autónomas regionales, alrededor de 249.000 millones de pesos. Les decía yo que el año 2018 cerramos con el 98%, o sea, una ejecución completa en funcionamiento e inversión, pero hablemos del año 2019. En este momento nosotros contamos con un presupuesto de 646.000 millones de pesos, distribuidos casi 50 y 50 entre funcionamiento e inversión. A hoy, como les decía, llevamos una ejecución del 64%. Igualmente es una ejecución, digamos, que todavía estamos con toda la meta, pues, ministro, de ejecutar el 100% de nuestros recursos. Vamos con un 57% en el Ministerio de Ambiente. Ya transferimos la totalidad de recursos a nuestros institutos de investigación. ANLA tiene una ejecución del 44%, Parques del 64%, el IDEAM un 65%, FONAM 67% y nuestras corporaciones en un 68%. Esto podemos decir que es, digamos, como los grandes números de nuestro presupuesto del sector ambiental. Ok, pero obviamente, pues, no solamente son estos recursos, es decir, el sector ambiental viene desde tanto tiempo atrás precisamente haciendo la integración precisamente de recursos que provienen también de la cooperación internacional, pero también los recursos ahora que tenemos de los diferentes ministerios y los diferentes sectores, que vale la pena volver a resaltar, y es que a pesar de los recursos que se mantienen en ese promedio que tenemos para nuestro funcionamiento y para nuestra inversión, que por supuesto no es suficiente para todo lo que necesitamos hacer ahora frente a ese nuevo Plan Nacional de Desarrollo, sobre todo en la labor de parques nacionales naturales, esa labor
labor tan grande nuestra, no solamente de restauración, sino también de conservación, de protección y evitar que nos vuelva a pasar lo que nos ha venido pasando precisamente por la degradación misma de nuestros recursos naturales, sino que también el ejercicio importante ahora de la vinculación de los diferentes sectores, de la meta, por ejemplo, de estabilización de la frontera agrícola y ganadera, ahora está en cabeza del propio Ministerio de Agricultura, o lo mismo esa gran meta que ya fue cumplida de la integración a la matriz energética de 1.5 gigas precisamente al Sistema Nacional Proveniente de Energía Solar, de energía eólica, que la ministra de Minas y Energía ya cumplió, pues se va a triplicar o inclusive a multiplicar por 5, y lo mismo podríamos decir en el sector de transporte. Esa gran meta de reducción de material particulado forma parte precisamente de estos dos ministerios, incluido también los recursos de los diferentes municipios y de las áreas metropolitanas de las corporaciones autónomas regionales, y también el de salud. Yo creo que esa es una de las grandes resultados y logros de este nuevo Plan Nacional de Desarrollo. En la cabeza de los diferentes sectores precisamente está la sostenibilidad de Colombia, no solamente del Ministerio de Ambiente, y eso es lo que ha querido el presidente Iván Duque y la señora vicepresidenta, para que los colombianos entendamos de manera definitiva que es de todos los colombianos, y que por supuesto este país se construye es desde los territorios y desde la diversidad. Beatriz, yo creo que ahora ya podemos ir cerrando y entramos al siguiente panel ya de cierre con nuestra precisamente jefe de control interno, la doctora Natalia Vaquero. Sí, señor ministro, así es. Entramos al último segmento de esta audiencia pública. La jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Ambiente, Natalia Vaquero, dará cuenta del cumplimiento normativo y el modelo integrado de planeación y gestión del sector ambiental. Doctora Natalia Vaquero, adelante. Gracias, ministro. Buenas tardes a toda la ciudadanía. En mi calidad de jefe de control interno del Ministerio de Ambiente y como cabeza de sector, quiero agradecer a todos su participación activa en esta audiencia celebrada hoy, 5 de agosto de 2019. Quiero decirles que en virtud de la ley 489 de 1998, esta audiencia se cumplió de acuerdo también con los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en cuanto a contenido y en cuanto a que dejamos participar a toda la ciudadanía para que ejerzan su debido derecho al control social en todos los canales que dispusimos para tal fin. Y seguimos con las políticas impartidas para la rendición de cuentas por la Presidencia de la República en cuanto a participación y transparencia. Es importante también que señalemos que hemos tenido otros escenarios de participación como sector en nuestra página web con informes de calidad, con información asequible a toda la ciudadanía en temas misionales en cuanto a las metas misionales de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Hemos tenido diálogo de doble vía con la ciudadanía en nuestra interacción en nuestros talleres de Construyendo País, en las mesas intersectoriales ambientales, en las mesas de cumplimiento de sentencias, en asistencia técnica, en los talleres de servicio a la ciudadanía. Y en cuanto al modelo integrado de planeación y gestión, el Departamento Administrativo de la Función Pública consolidó todos los resultados del sector ambiente, para el cual obtuvimos un puntaje del 73.8 a través de la plataforma FURAC, alcanzando el obtenido por el nivel nacional, que fue 74.3, para lo cual seguiremos trabajando arduamente como sector para llegar a subir ese puntaje. Vamos a trabajar de manera articulada para fortalecer las 17 políticas de planeación y gestión y poder lograr las metas del cuatrenio dentro de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Por último, quería decirles que en cuanto a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, estamos adelantando los 141 compromisos que tenemos como Ministerio y FONAN en los 15 planes de mejoramiento que tenemos suscritos, y como sector estamos trabajando de manera armónica y coordinada con todos los jefes de control interno del sector para dar cumplimiento a la circular 5 de 2019 emitida por el señor Contralor General de la República en cuanto a lineamientos de cumplimiento de todas las metas que nos proponemos como sujetos de control fiscal.
Finalmente, decirles que por el breve espacio de tiempo, las preguntas que no pudieron ser resueltas en este escenario van a ser contestadas por todas las dependencias y por todas las entidades que están en el sector a través de sus páginas web y a través de la página del Ministerio www.minambiente.gov.co. Colgaremos también el informe de conclusiones de esta rendición y de todas las preguntas que no pudieron ser absueltas. Muchas gracias de nuevo a todos. Muchísimas gracias, doctora Vaquero, y como dice ella, cumplimos. Ministro, grandes retos, excelentes resultados, pero también grandes oportunidades para este nuevo año para el sector ambiental y desarrollo sostenible, ¿no? Sí, Beatriz, antes de finalizar quiero agradecer a todos ustedes, las personas que se encuentran aquí en el estudio, pero también, como lo dijimos anteriormente, al presidente Duque y la señora vicepresidente frente a esa gran visión de hablarle a Colombia de una manera transparente, de una manera directa, abierta, incluyente, colectiva, como lo estamos haciendo desde los territorios. Este año fue precisamente reconocimiento de no solamente de las necesidades que tenían estas comunidades, sino también de las grandes oportunidades y retos. Todas ellas nos están dando ejemplo también de solución frente a sus propios retos y sus propias problemáticas, y como lo hemos dicho una y otra vez, es de allí donde se va a construir el territorio. No queremos hacer más políticas ambientales o una nueva norma ambiental sin que ya sea demostrada desde los territorios, como sucedió con el pago por servicios ambientales, con Banco 2, etcétera, y demás políticas nacionales, sobre todo las que están, como ya lo dije, relacionadas con el ordenamiento, con la prevención de conflictos y sobre todo cómo tenemos que ser garantes de esa gran participación colectiva, democrática, incluyente, pero también cómo traducimos este lenguaje de una manera mucho más sencilla en la que el conocimiento tradicional de nuestros pueblos indígenas y de nuestras comunidades campesinas son la base precisamente para la toma de esas decisiones de manera integral y eficientes desde los territorios. Solamente otra vez agradecer, como ya lo dije, a todos ustedes, pero también decir que desde la legalidad, como ya lo escucharon el día de hoy, a través de la articulación y la integración de las diferentes entidades, podemos avanzar inclusive también en la identificación casi predio a predio de lo que realmente se necesita en lo que significa el ordenamiento, inclusive las vocaciones de esos territorios, pero también continuar apoyando los diferentes emprendimientos con las comunidades que, como lo dije, en muchos territorios nos vienen dando ejemplo de cómo es que se construye la Gran Colombia y cómo se construye también esa gran palabra en la que forma parte del lenguaje el presidente Duque, y es que se llama equidad para todos los colombianos. Muchísimas gracias. Y así con aplausos llegamos justamente al final de esta audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente y desarrollo sostenible. Muchísimas gracias al señor ministro Ricardo Lozano, a todos los directivos de las entidades adscritas del ministerio, a las personas que nos acompañaron hoy en el estudio 5 de RTVC y por supuesto a todos los televidentes del canal institucional. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Feliz día. El Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, traza el camino para la construcción de un país basado en la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Dentro de este gran pacto se destaca el Pacto por la Sostenibilidad, producir conservando y conservar produciendo. Con el Pacto por la Sostenibilidad se trabajará en conjunto con los sectores públicos, privados, sociedad civil e instituciones para adoptar prácticas sostenibles, bajas en carbono y resilientes a los desastres y al cambio climático. A través de este pacto se reducirán los impactos ambientales que generan las actividades productivas y se enfocarán los esfuerzos en la protección y conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Alcanzaremos estos objetivos en un trabajo articulado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA y los Institutos de Investigación IDEAM, Alexander von Humboldt, SINCHI, IAP e INVEMAR.
institucional. A Colombia la hacemos todos. En un país libre, fértil y próspero, conocer nuestro territorio es un privilegio y un compromiso. Entérate del clima y las condiciones del día a día en nuestras regiones. Con el pronóstico del tiempo, todos los días, 7:30.